Bien, estamos aquí nuevamente con ustedes. Ahora tenemos un invitado bastante especial. Me refiero al licenciado José Manuel Ancona Alcocer. Él es el coordinador, digamos, el coordinador estatal del INEGI, ¿verdad? Aquí en Tabasco. Pues, licenciado José Manuel, bienvenido a CNE Televisión. Pues muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerle la invitación y con mucho gusto a platicarles un poco de qué es que hacemos en Historia de INEGI. CNE Televisión seguramente vamos a tener la oportunidad de compartir ese quehacer tan importante que hacemos en el Instituto día a día. Claro, el INEGI prácticamente es un organismo importante en México. Veo, José Manuel, que el INEGI ha crecido no solamente en números, sino ha crecido realmente en calidad organizacional, pero también en una serie de valoraciones de estudios que generan estadísticas importantes que revelan o que de alguna manera descubren qué estamos haciendo los mexicanos, qué están haciendo los empresarios, cuántas unidades productivas se crearon en el 2010, en el 2011, en el 2012, cuántos matrimonios hubieron en el 2012, pero también cuántos divorcios. Hasta allá llega el INEGI. Justamente el INEGI se creó para un proceso de censo, ¿no? Y realmente vemos que el INEGI ha generado otras expectativas con estudios bastante acuiciosos. Inclusive veo que también el INEGI es ya un referente obligado de universidades, de institutos, de organizaciones científicas, pero también he leído, me he dado cuenta de que a nivel internacional, a nivel mundial, el INEGI también es bastante socorrido para conocer determinados conceptos. Sin duda, yo creo que das al punto clave, aquí es fundamental primero contextualizar. El INEGI se forja en el quehacer estadístico del país. Si bien la Dirección General de Estadística tiene una tradición de más de 100 años en la historia del país, ya organizado y trabajando, los primeros censos económicos en 1930, los censos de población datan de 1890 el primero. Después viene la historia de las estadísticas vitales y continuas. ¿Cuáles son estas? Pues nadie se casa, se divorcia, nace o se muere sin que nos manden una copia de ese documento, y estamos haciendo las estadísticas continuas vitales. Pero también tenemos que esa es la parte de la columna vertebral de los registros administrativos. El caso de los censos, que nos da por mandato legal el que hacer esta tarea, censos de población y vivienda, censos económicos, censo agropecuario. Un punto fundamental que podríamos señalar es que hace 30 años, en la conceptualización de esta integración de la información del país, se funda y se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, que en el 2008, gracias al constituyente en el Senado de la República, cambia el esquema y hay una nueva ley. Ahora el instituto es Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Nos quedó como que el nombre comercial, conocido por todos como INEGI, pero es Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Qué tenemos con este nuevo mandato de ley? Que somos los que vamos a coordinar el sistema de información estadística y geográfico del país como una plataforma que tenga sustento metodológico. Y además, más importante, que lo señalas y lo señalas muy bien, es de carácter de uso oficial obligatorio y de interés nacional. No existe un dato validado por el país si no lo emite en materia de población el INEGI. Si alguien habla de cuentas nacionales de Producto Interno Bruto, solo el instituto es el único referente del país. Y también señalando esto que bien señalas, y yo creo que habría que venderlo, se ha trabajado con un esfuerzo continuo, con nuevas tecnologías, metodologías, y hoy estamos asesorando no solo a parte de Centroamérica, Sudamérica, sino que ya estamos compartiendo con los mejores institutos
del planeta, tanto de Canadá, de Francia, de Italia, de otros países, donde con los intercambios metodológicos el INEGI ha sido un referente de vanguardia en la captación de información estadística. 30 años cumple el INEGI, me estabas diciendo. Sí, 30 años, el 25 de enero de 1983, el entonces presidente Miguel de la Madrid y el secretario de Programación y Presupuesto, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, con la idea de tener un referente de cómo estamos en la dinámica de la economía en ese momento, de la recesión, dijo, ¿cómo podríamos tener datos? Pues solo si los organizamos. ¿Y cómo los organizamos? Pues hay que converger todos los que hacen estos esfuerzos en un solo instituto. Y fue el presidente inicial, el doctor Pedro Aspermella, quien fue el fundador y el forjador de este primero sueño utópico y hoy una realidad contundente que le da soporte a las decisiones del país. Hoy, sin duda, los planes de gobierno se tienen que fundar en hechos y datos, y ahí está el INEGI presente hace 30 años, 29 años que la Dirección Regional Sur, Oaxaca, Chiapas, Tabasco estaban funcionando, y las coordinaciones operativas desde 1986. Bueno, también casi va a la par porque tienes aquí en Tabasco cerca de 40 años. Así es, Wilber. Yo estoy en el instituto por mucho tiempo, soy tabasqueño, por supuesto, mi esposa, mis hijos, todos mis raíces acá. Sin embargo, a pesar de no ser nacido, yo creo que ya estoy no solo avecindado. Y en 1986 me toca entrar al INEGI con una oficina incipiente, sin una computadora, porque tuvimos la primera computadora en 1990 con la capacidad extraordinaria de 20 megas, que el día que dijeron que íbamos a escalarla a 80 megas, pensamos que podíamos meter toda la información del planeta. Hoy, como bien sabes, tenemos una serie de servidores y respaldos por todo el país que nos ayudan a dar esta posibilidad de dar la información de referentes con métodos muy novedosos y totalmente vanguardistas. ¿Cómo está el INEGI aquí en Tabasco? ¿Qué capacidad tecnológica y de acopio informativo y de almacenamiento tiene el INEGI aquí en Tabasco? Muy bien, te platico. Las conexiones estatales, que son obviamente 32 en uno en cada entidad federativa, tenemos una estructura básica de operación de captación de información. Tenemos una subdirección de estadística que se encarga de los censos, de las encuestas permanentes, como la encuesta de empleo urbano, que muchos conocen porque habla de la tasa de desocupación y no habla de cuántas profesionales están allá, que luego eso vende menos que lo otro, pero muy importante. La encuesta de gasto continuo en las viviendas, tenemos encuestas industriales, comerciales, tenemos una estructura de estadísticas permanentes, tenemos una estructura de geografía que nos tocó poder regularizar toda la propiedad social, medimos todos los ejidos del país, en Tabasco más de 600 ejidos, se generaron planos que le dieron certidumbre a todas estas personas que hoy poseen estos, pero tenemos una vasta capacidad para generar planos de las ciudades, de las localidades urbanas, tenemos fotografía aérea, tenemos imagen de satélite, respaldo de una subdirección de informática, difusión y por supuesto, como en todo ámbito de organización, una área administrativa que soporta ello. Tenemos la posibilidad de un equipamiento en equipos de cómputo portátiles, tenemos los instrumentos de captación, pues ya evolucionamos de papel, claro. Evolucionamos primero a las PDAs, y ya hemos llegado a las mini laptop y hoy unos híbridos que siempre andamos buscando la vanguardia y traemos una mini laptop iPad donde de manera touch ya llevo yo mi cartografía, mi imagen y todos los datos de la manzana para poder estar captando información. Mi cuestionario, que además cuando lo estoy captando me está validando si estoy llenándolo bien o mal, o me tengo que regresar a las preguntas. Y tenemos una infraestructura de voz y datos muy importante, donde no solo tenemos respaldos físicos, sino respaldos virtuales y sistemas de audio, videoconferencias, de tal manera que me permite estar permanentemente conectado con mis oficinas regionales, centrales, y una interacción permanente. Claro, el instituto el INEGI evidentemente es muy socorrido por estudiantes, por universitarios y, como te decía antes, por especialistas que tienen que
buscar valoraciones y estadísticas para procesar otros estudios. ¿Qué tanto es visitado el INEGI aquí en Tabasco por profesionistas, por estudiantes y por instituciones, ya sea de gobierno o otras instituciones? Muy bien, yo te puedo comentar que hay una tradición muy importante. El INEGI ha trabajado en varias líneas de difusión y fomento. Una de ellas, sin duda, muy importante es con la academia, donde tenemos una red de bibliotecas y mapotecas. Hace poco más de 2 años todavía tenemos un área de ventas. Bueno, dentro de la organización y la ley anterior nos decía que teníamos que tener como algunas cuotas de recuperación, pero bueno, los procesos de encuestas y censos son estudios muy costosos y de repente nuestros precios eran simbólicos, pero se seguían vendiendo. Hoy toda la información es gratuita. Cualquier estudiante, maestro o ciudadano en común puede llegar al Centro de Información y Ventas, que se encuentra ubicado en nuestras oficinas, que por cierto aquí en Villahermosa es en Paseo Tabasco 813, y pueden adquirir esto. Y antes tenemos desde hace cosa de 15 años una red de bibliotecas. Por ejemplo, todas las universidades públicas, sus bibliotecas están alimentadas mes con mes con los nuevos títulos. Cuando comenzamos los discos compactos o información en base de datos o medios ópticos, se las hacen llegar. Hoy tenemos una red de cerca de 20 bibliotecas donde pueden estar, donde están los tecnológicos del Estado, donde están las bibliotecas de la Universidad Juárez, pero también ya tenemos universidades privadas como la Universidad del Valle de México, la Universidad de Olmeca, y estamos diversificando. Pero también tenemos la posibilidad de que se nos acercan preparatorias, nos acercan maestros y hacemos talleres, hacemos trabajos de vinculación, porque no solo es generar información, sino también ayudarles a poder desarrollar sus propias habilidades para explotar esa información. Sin duda, hoy por hoy, el gran reto del instituto no es tanto generar lo que generamos, porque es bien importante, sino poder ponerlo a disposición y que se pueda explotar en su amplia posibilidad de acceso a información. Claro, es importante esto porque a veces el INEGI, a buena parte de la población de estudiantes, el INEGI a veces puede ser desconocido, ¿no? Y el INEGI es algo tan inherente a la, digamos, a lo que somos los mexicanos, a lo que es realmente el crecimiento, a lo que es el Producto Interno Bruto, y esos referentes al mexicano y al tabasqueño le son hasta cierto punto obligados saberlo, ¿no? Claro. Hacia dónde vamos, cómo vamos, y creo que el INEGI nos brinda esta oportunidad. Algo muy importante, José Manuel, fíjate que conforme van avanzando ciertos conceptos en la sociedad o ciertos comportamientos, ciertas conductas en la sociedad, tal parece que el INEGI está a la casa para generar un nuevo proceso valorativo y generar un estadístico. Y te lo pregunto porque está la encuesta nacional de victimización, ¿no? A raíz de la inseguridad que se está viviendo en México, del problema del crimen organizado, evidentemente se ha generado un nuevo comportamiento y se ha realizado esta encuesta nacional de victimización de empresas que realizó justamente el INEGI. En el 2012, 165.085 establecimientos sufrieron asaltos y robos en la ciudad, ¿no? Entonces, esto no solamente, sino también veo que también matrimonios fueron, ¿cuántos se casaron en el 2012? Pero ¿cuántos se divorciaron, ¿no? Así es. Bien, y como bien señala Wilber, aquí lo importante es que podamos tener la diversidad de información para todas las audiencias y para todos los niveles de especialización. Yo te puedo platicar ahorita que comentas de la ENVE, del ENVIPE, son 2 encuestas, siempre que hablamos de acrónimos nos complicamos. La Encuesta Nacional de Victimización en Hogares y la Encuesta Nacional de Victimización en Empresas. La primera, que ahora tenemos de hace algunos años, era la ENSI, lo comenzó a hacer el Consejo Ciudadano, pero no podemos tener la posibilidad de la certeza si no tenemos la autonomía total, y el INEGI la tiene la metodología y la hemos trabajado. ¿Qué pasa? Que visitamos casa a casa y les preguntamos si fueron víctimas en el año anterior,
y hemos sacado datos tan reveladores como que el 80% de las personas que sufrimos alguna situación, pues no denunciamos. Y los datos que tenemos de los registros, pues la cifra negra en el país, es un contexto general que en Tabasco se repite, pues estamos hablando que 8 de cada 10 delitos no se denuncian, pero no se trata de los grandes delitos, pues a lo mejor un mensaje donde me piden que yo deposite es una extorsión, una estafa, y bien. El otro dato súper importante que bien señalas, que en el 2012 solo 4 países en el planeta han hecho esta encuesta: Canadá, Italia, creo Suiza, y ahora México. Tuvimos una respuesta importante porque tenemos que saber cuánto nos cuesta el que seamos víctimas de la delincuencia, pero cuánto nos cuesta ahorita, porque ya pusimos cámaras de seguridad, porque ya pusimos rejas, porque ya pusimos candados. Entonces tenemos que invertir en algo que no estaba en antaño bajo ese esquema, y cuáles son y cómo son las modalidades, de tal manera para que haya proyectos y programas. Pero por otro lado, yo te puedo decir que hay información para los investigadores, que es muy acuiciosos y quieren saber cómo están los precios promedios del tomate en la ciudad de Villahermosa. Y dicen que es más caro Villahermosa que en Mérida, y yo cuando me subo a un taxi en Mérida me cobran más caro que cuando me subo aquí en Villahermosa. Entonces podemos tener los datos de índices de precio, pero si eso no es poco, a eso de las 10 de la noche, 11 de la noche del domingo, cuando ya estás a punto de dormir, tu pequeñito de 8 años te dice: quiero un plano de Tabasco con división política, y si no le tienes ganas de pues mandarlo a dormir allá afuera, pues en el INEGI tenemos un espacio que se llama Plano, donde los pequeñitos pueden buscar información estadística y geográfica básica del país. ¿Cuáles son las islas? ¿Cuántas personas viven? ¿Cuál es la montaña más alta? ¿Cuáles son los planos a colores, sin color? Y yo desde la comodidad de mi casa, de mi impresora, puedo tener esto. Hemos trabajado pensando que la información estadística se tiene que tener a la mano en todo momento y para todos los niveles. Los que quieren hacer, si estamos en recesión o no, pues veremos nuestros ciclos económicos, Producto Interno Bruto, pero los que quieran ir de paseo, pues pueden ver un plano y ver cuáles son los hoteles que hay en San Cristóbal de las Casas y cuánta distancia tienen de la central camionera, porque tenemos un directorio de unidades económicas ubicados perfectamente con la razón social. Digamos que lo que estás comentando, que el INEGI también ya tiene un asunto también un tanto pedagógico, educativo para los niños, ¿no? Sin duda, sin duda. La idea es que tendríamos que tener la formación en la cultura estadística y geográfica para tomar buenas decisiones. No podemos suponer que se necesita tanto. Tenemos el dato, pero además, siempre que hoy los datos de la población los podemos tener a nivel de manzana. Yo puedo saber en la colonia, en esta colonia, cuántos niños hay, cuántas personas con discapacidad, o bien cómo saber cuántas personas mayores de 60 años, la radiografía completa, pero también qué establecimientos económicos, para todos los tamaños. Y los pequeños y los estudiantes y los que van a hacer sus proyectos de tesis, que quieran hacer sus estudios de investigación, ya lo tienen. Las incubadoras, pues aquí tienen toda la información para que después con sus propios procesos puedan complementarlo. Justamente algo importante que está pasando en el mundo, José Manuel, y esto creo que también el INEGI lo ha venido estudiando, cada vez más vamos a ser una población de jóvenes, ¿no? O en Europa o aquí, o sea, tenemos una población de gente grande, o sea, que hay la publicidad de los años 70, que tú escuchaste, la familia pequeña vive mejor, porque tú sabes que nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos principalmente, tenían 4, 5, 10, 12 hijos, ¿no? Claro. Y evidentemente esto generó una explosión demográfica que generó problemas económicos y problemas de otras índoles. Sin embargo, esto se ha venido reduciendo, ¿no? Hay familias que prácticamente, grandes familias, el número de familias tienen 1 o 2 hijos, ¿no? Y en Europa, curiosamente, en Italia, en una parte de Italia, hay una población donde hay pura gente de 60, 70 años, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el INEGI? Veo que esta estadística nos está diciendo: vamos a hacer determinada conducta, a de hacer determinadas cosas, porque
cómo vamos a atacar este problema. Sí, sin duda, hoy ese es un punto nodal. Tenemos que estar pensando en qué nos va a pasar los próximos años. Hablamos de un bono demográfico, que es la capacidad de la gente que pueda aportar y ser productivo. Ustedes tienen realmente, disculpa que te acote y que te interrumpa, pero me imagino que ustedes ya tienen esa perspectiva, ¿no? Esa visualización, porque hace rato me decías tú hace un momento de que anteriormente para valorar cómo nos va a ir económicamente dentro de un año, pues así, pero ya podemos valorarlo, cómo nos va a ir la próxima semana, sin duda, el próximo mes, el próximo trimestre y el próximo semestre, pero también sabemos, veo que el INEGI ya también dice, bueno, para el 2015 vamos a hacer así, para el 2020 tenemos tanta población adulta, ¿no? Sí, sin duda, hoy es un punto que quería compartirte. Tenemos eventos censales cada 10 años y conteos intermedios a partir de 1995, que en el 2015 haremos otro recuento, sin el exhaustivo cuestionario, pero sí con las preguntas básicas que me permiten saber cuántas personas te caracterizan. Solo para que tengas una idea, y tienes toda la razón, en 1970 en el estado de Tabasco, que hoy somos 2.238.000 tabasqueños para el dato de 2010, teníamos poco más de 700.000, pero para el 80 ya llegamos a 1.500.000, entonces prácticamente se duplicó una década, en 20 años, perdón, del 80 al 2000 se duplicó y después llegamos a esta cifra. Pasamos de una edad media de 19 años para 90 a 21 a 2000 a 25 años. La edad promedio de los tabasqueños es 25 años y vamos avanzando. Esto que señalas era poco usual, pero la esperanza de vida, por condiciones de mejora en la tecnología utilizada para el cuidado de la salud, con la prevención que se está trabajando muy fuerte, pues hemos ganado años de esperanza de vida, y eso nos limita, y no nos limita, nos condiciona a que tenemos que pensar claramente en un futuro, ya no en lugares para cuidar a las personas, que mi amigo Ramiro Guerrero, que trabaja en el INAPAM, me decía, ojalá lleguen, o sea, porque eso es lo que se va cuando seas grande, ¿no? De centros para cuidar, no, centros donde podamos desarrollar todas las habilidades de estas personas que tienen un cúmulo de experiencias, pero ya estamos pensando en eso, y es una realidad. Tenemos las tasas de crecimiento, las tasas de esperanza de vida, el proceso de alimentación, por otro lado los avances tecnológicos, los avances de salud, que nos hacen un panorama en 10, 15, 20, 30 años, que efectivamente que no van a haber tantos jóvenes que soporten a la población que esperemos, como dice mi amigo de INAPAM, que sí estemos ahí. El problema de la explosión demográfica es un verdadero problema para los países, ya no se dice tercermundistas, se dice emergentes. Es un problema, como que los países emergentes, su constante es la explosión demográfica, José Manuel, y no lo vemos en los países de la OCDE, cuando tienen el índice, el avance demográfico es bastante lento, lo tienen prácticamente solucionado. Los países emergentes, al contrario, no. Los países latinoamericanos siempre tenemos este problema de explosión demográfica, y esto genera problemas también económico y desarrollo y de crecimiento. Me gustaría tu apreciación. Sí, sin duda, yo creo que a nosotros nos toca la parte de recuento y lo podemos observar en los fenómenos que tenemos. Tenemos un par de elementos que nos pueden dar. Uno, por supuesto, es el dato de población, el mismo crecimiento, los datos de la encuesta, y otro punto es la parte del empleo. Ahora, en la OCDE, en Europa, pues hay una situación muy especial, con índices que no se habían visto en la historia. España, en realidad estamos en España con un 27%, Portugal un 17%, Italia, Francia sobre el 11%. Hoy en México tenemos el 5%, Tabasco tiene 7.2% de desocupación. Sin embargo, a nivel del sur-sureste tenemos indicadores muy buenos, porque Tabasco es un lugar donde la gente viene a buscar trabajo, se presiona en el mercado y nos da la tasa más elevada, mientras Chiapas o Oaxaca tienen niveles de 3.2 o de 2.8, pero no hay ese movimiento. Pero lo que pasa en los países europeos, donde la población
es muy grande, donde el desempleo es muy lacerante en este momento, pues recurren a buscar, aparte de la experiencia, a buscar cómo, pero tendrán que cerrar fronteras. Nosotros lo estamos viendo y eso fue una conducta donde recibieron gente del norte de África, de toda Europa, y era como que el lugar para desarrollar, y muchos, inclusive yo conozco muchos tabasqueños que han ido a España a estudiar sus posgrados y en las universidades, y de repente se van quedando. Hoy en día eso ha sido la condición, un crecimiento no controlado en los últimos 20 años, y la parte que tenemos que generar círculos virtuosos donde haya empleo y crecimiento controlado. Claro, estamos platicando con José Manuel Ancona Alcocer, él es el coordinador estatal del INEGI aquí en Tabasco. Se nos ha terminado el tiempo, licenciado José Manuel, no sé, me gustaría que concluyeras. Muy bien, yo creo que simplemente comentarles que el INEGI es un instituto con todas las facultades para poder dar día a día un recuento del quehacer cotidiano del país, de cómo estamos, a dónde vamos. Yo les invitaría a que pudieran revisar la página del instituto, donde van a poder encontrar sistematizada la información, datos, como decíamos, desde los datos básicos de población hasta hoy, datos de alta tecnología como imágenes satélite, flujos de ríos. Simplemente agradecerte, Wilber, la oportunidad de platicar con todo el auditorio para compartirles un poco de lo que hacemos cotidianamente. Muchas gracias, José Manuel.